12 homicidios de candidatos que buscaron la oposición, generar alarma y la percepción de que se vivió el proceso electoral más violento de la historia, pero que esto no es así. Arturo Espinosa, director de Think Tank Laboratorio Electoral. ¿Cómo estás, Arturo? Buenos días. ¿Cómo estás, Azucena? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias. A ver, pues hoy el gobierno federal insiste con esta cifra, primero 8, luego cuenta 12 homicidios de candidatos registrados en este proceso electoral y niegan, Arturo, que haya sido un proceso violento o el más violento en la historia. ¿Cuáles son las cifras y los datos duros, Arturo? Mira, Azucena, justamente llevamos más de cerca de 36 asesinatos. Esto lo digo porque estamos actualizando todavía después de la jornada electoral. Ha habido asesinatos de algunos candidatos ya electos o, exactamente, ya electos. La verdad es que las cifras del gobierno no sé de dónde las obtiene. Nosotros, que además coincidimos con otros ejercicios que han hecho lo mismo, Ujú, como Integralia correcto. y como votar entre balas, tenemos diferentes metodologías, pero nuestras cifras son más o menos coincidentes en los datos. Nosotros tenemos registrado al día de la elección eran 32 candidaturas asesinadas. Te digo que el día de hoy llevamos unas cuantas más. Nosotros estamos contando desde el proceso de precandidaturas en algunos casos, y hay algunos que les llamamos aspirantes, porque aspirantes no todos los partidos abrieron procesos de De selección selección. de Ujú. candidaturas, pero ya habían manifestado su clara intención de ser candidatos a un cargo de elección popular. Y aquí te pongo un ejemplo, este, A me ver. parece que el más claro, ¿no? O sea, por ejemplo, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, pues fueron aspirantes, Sí, nunca fueron precandidatos formalmente, pero todos sabemos que buscaban la presidencia de la claro. República. Ujú. A eso se les llaman aspirantes. Yo creo que el gobierno pues debería de ser claro de dónde está obteniendo las cifras, y yo creo que sería un muy buen ejercicio en el que hagamos mesas de discusión, de análisis de esto, y confrontemos ve, eh, confrontemos los datos, las cifras, las fuentes de información. ¿Por qué? Porque no solo es dicho por nosotros, por el laboratorio electoral, es dicho por otras organizaciones a nivel nacional y otras organizaciones a nivel internacional. Este ha sido el proceso electoral más violento de la historia. Y más Y violento por muchas otras razones, Arturo. Es decir, obviamente los asesinatos, no sé de dónde el gobierno federal insiste que fueron 11, como si los aspirantes o los precandidatos, pues su vida no contara, no valiera lo mismo. Finalmente, algunos de estos precandidatos pues fueron asesinados por el crimen organizado para que no llegaran a ese puesto. Es decir, hubo una preselección del crimen organizado para algunos políticos que también pues sufrieron esta violencia electoral. 36 asesinatos y además una presencia del crimen organizado como nunca antes, creo lo habíamos visto, Arturo. Me refiero a presencia física en las calles, armados, e incluso en el día de la jornada electoral se reportaron algunas de estas incidencias. Un ejercicio violentísimo el de este 2024. así es, Azucena. La verdad es que sí es un ejercicio muy violento. No solo hubo asesinatos, hubo atentados, muchísimos atentados, hubo Amenazas. secuestros, Ujú. hubo muchas amenazas. Las amenazas, lo hemos dicho varias veces, yo creo que están subreportadas porque debió de haber habido mucho más de lo que nos imaginamos. Hubo incluso algunos municipios, estamos detectando eso, todavía estamos en este proceso de investigación. Ujú. Vamos a presentar nuestro informe final, yo creo que hacia julio, pero estamos en este proceso de investigación en el cual hubo municipios en donde no se pudieron llevar a cabo las elecciones Claro. por Ajá. hechos de Bueno, en violencia. Chiapas, La, nada más, Tila, exactamente, Chicomucelo, Panteló, nada más de recordar algunos de memoria. exactamente, Azucena, y hay muchos lugares en donde hubo episodios de violencia todavía el día de la jornada electoral. Ujú. Creo que sí estamos ante una situación una realidad que el gobierno a lo mejor no quiere ver, a lo mejor se ha normalizado la violencia. Justamente te escuchaba a ti en la mañana que empiezas con este reporte Ujú. de víctimas diarios, y lo primero que me vino a la cabeza fue, estamos normalizando la violencia. Aquí nos Claro. levantamos y son cientos de muertos todos los días Sí. y no pasa nada en el país. Entonces pues ya es una nota más desafortunada. Yo creo que no, hay incluso las misiones de observación internacional hicieron
hincapié en la violencia. Es decir, parece que todos estamos viendo una historia diferente a la que está viendo el gobierno. Por todos lados estamos viendo que hubo muchas candidaturas asesinadas, hubo muchos ataques, muchísimos hechos de violencia y el gobierno lo quiere minimizar. Yo entiendo, los resultados le fueron muy favorables al gobierno, pero eso no quiere decir que haya sido un proceso electoral libre de violencia, ni un proceso electoral equitativo, ni un proceso electoral íntegro, y creo que esto es algo sobre lo cual hay que trabajar posteriormente. Me parece que el Tribunal Electoral se tendrá que pronunciar. Creo que también les preocupa el hecho de que hay varias impugnaciones en donde se está haciendo valer la violencia como una causa de nulidad y los magistrados ya han dicho que puede ser una causa de nulidad. Y también, por otro lado, habría que confrontar las propias cifras del gobierno, porque en su momento el gobierno habló de 15, luego habló de Sí, 12, 8. ahora Ajá. habla de 8, de Sí, 11, sí. ni siquiera ellos mismos se ponen de acuerdo. Creo que sí es importante, esto no ha terminado, el análisis de los temas de violencia debe de seguir, debemos de continuar en ello y vamos a abrir mesas. Creo que el INE puede abrir mesas para hacer un análisis pormenorizado de cuál fue el impacto de la violencia en elección, cómo se están contabilizando las cifras y ojalá escuchen a todas las partes. Bueno, Arturo, pues ahí están los datos. Es decir, hay una narrativa constante del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Todo lo que no les favorece es una campaña de la oposición. Quieren desprestigiar a su gobierno, quieren hacerle daño al presidente más popular en la historia del país, en el mundo entero. Pero por eso te llamamos, para que nos des cifras. No opiniones, subjetividades, sensaciones, sentimientos, cifras. No, no son 11 los aspirantes o candidatos asesinados, son 36. Y sí, es el proceso más violento en la historia, Arturo, con números Así en es, mano. así es, Azucena, y hay Ujú. que decirlo ya nada más finalmente. Tenemos nosotros en nuestros reportes, en nuestro sitio de internet, Sí, nombre y apellido de cada bien. una de las víctimas. Es una base pública Muy bien. y vienen las fuentes de Aguántame, Arturo, para información. que me des el dato ahora que regresemos, por favor. Claro. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación.